Bienvenidos a Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos con destacados especialistas sobre temas de interés, de contingencia y que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds. Les saluda Nelson González y hoy me acompañan dos destacados profesionales de nuestra institución. En Chile fallecen más personas por enfermedades cardiovasculares que por cualquier otra causa. Y para hablar sobre este tema, sobre prevención cardiovascular, sobre infarto, nos acompañan los profesionales del área de cardiología de Clínica Meds, la doctora Paola Barleta. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Nelson. Y el doctor Diego Godoy. Bienvenido también, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nelson. Partamos de inmediato. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que tiene hoy la población para enfrentar este tema de las enfermedades cardiovasculares que tanto temor genera también a la gente y que, por la información que uno maneja, genera muchos fallecimientos? Efectivamente, Nelson, genera también angustia, ¿cierto? Pero quiero decirte un poco que existen factores de riesgo cardiovasculares modificables y no modificables. Y los modificables son los más importantes, la hipertensión arterial, y posteriormente viene el colesterol alto, el tabaquismo y la diabetes. Y en la actualidad también está siendo la obesidad un tema. Sí, con la obesidad incluso hemos conversado ya con algunos médicos en el capítulo anterior que hicimos en el podcast. Vamos detallando algunos de esto. Me hablaba de la hipertensión, del tabaquismo. La hipertensión parece ser un tema que es fuerte. Es fuerte, fíjate que aproximadamente como un 25%, uno de cada 4, es atribuible de los infartos, los accidentes vasculares, a la hipertensión arterial. Y no solamente en Chile, sino en todo el Cono Sur. Es una publicación reciente, una revista americana, en que detalló el impacto que tiene la hipertensión en el mundo y especialmente también estaba en Argentina, Uruguay y Chile. Y lo otro importante que te quiero decir es que también implica el riesgo renal. También puede haber un deterioro de la función renal por la hipertensión. Y hablaba también la doctora sobre el tema del tabaco y la diabetes, doctor. Claro, efectivamente el tabaco y la diabetes aumentan el riesgo cardiovascular. Y como bien conversaba recién la doctora Barleta, hay que tomar en cuenta que estos factores de riesgo están interrelacionados entre ellos. Con el aumento del sedentarismo y la obesidad en nuestra población, al igual que ocurre en toda la región, estas enfermedades aparecen en etapas más precoces de la vida, de tal manera que los pacientes están expuestos por más años y por ende tienen más riesgo de tener infarto agudo del miocardio o algún accidente cerebrovascular a edades cada vez más precoces. ¿Cuáles son los síntomas que debemos estar atentos a una persona ante algún tema cardiológico, doctora? Bueno, es importante eso, la pregunta de los síntomas, porque te lo pregunta a la gente. Y la verdad es que a veces hay factores de riesgo que no dan síntomas y eso es muy importante. La hipertensión puede ser silenciosa, el colesterol alto puede ser silencioso. Entonces, si tú estás esperando tener síntomas, puedes tener una crisis hipertensiva y debutar realmente con un problema cerebrovascular. Por lo tanto, lo correcto es que el chequeo cardiovascular debe ser independiente de los síntomas, buscando estos factores de riesgo. Pero cuando ya existen enfermedades cardiovasculares, sí empiezan a haber síntomas que son más predecibles, que te pueden hacer pensar que es el problema cardíaco. Y entre ellos está la fatiga, el cansancio. Si tú notas que estás teniendo una capacidad física distinta a la que tenías hace unos meses atrás, un año atrás, y no ha habido grandes cambios, como por ejemplo una infección respiratoria o un incremento en el peso muy brusco, debes tú chequearte. Y lo otro, por supuesto, muy importante, es dolor al pecho, del cual probablemente vas a preguntarme en unos minutos más. Y lo otro, un desmayo con pérdida de conciencia, que también puede tener una causa cardíaca. Habla de los síntomas, pero entonces, ¿cuándo debemos comenzar a chequearnos? Si hay antecedentes familiares, me imagino que es a más temprana edad, pero cuando uno dice, si esto es una enfermedad silenciosa, ¿cuándo yo, no sé, pues a los 25 años, a los 30 años ya tengo que hacerme algún chequeo cardiológico? ¿Antes? A ver, los antecedentes familiares son parte de estos factores de riesgo no modificables que conversaba la doctora recién. Los hombres tenemos también más riesgo cardiovascular. Cuanto más años vamos teniendo, mayor riesgo vamos a estar expuestos. Ahora, si uno tiene un familiar de primer grado, un hombre que tuvo un infarto antes de los 55 años, eso aumenta el riesgo de que uno pueda tener más probabilidad de tener un infarto. Si nosotros comenzamos con hipertensión
Bueno, tenemos otro factor de riesgo. Cuanto más factores de riesgo vamos sumando, la edad en la que uno debe controlarse o empezar a hacerse chequeos, yo no sé si diría solamente chequeos cardiovasculares, yo diría chequeos en general. Hacer un control médico en general debería ser en etapas más precoces. Hay algunos lugares, algunos países, donde, por ejemplo, los trabajadores se tienen que hacer lo que se llama un carnet de salud. Entonces, para poder trabajar, le hacen un chequeo que le toman la presión, le toman la glicemia, el colesterol, y con eso le dan un carnet. Usted tiene un estado de salud adecuado. Pero el caso de la hipertensión, que es esta enfermedad silenciosa, que pues, es muy preocupante, tengo que hacerme un chequeo, y quiero reiterar para que la gente tenga súper claro el tema, quizás el padre llevar a los hijos un chequeo temprano para ver el colesterol, porque imagino cada vez de más temprana edad, hoy con el estilo de vida que lleva la gente, el tipo de mala alimentación que tenemos. Mira, lo que tú estás preguntando es muy atingente, pero yo debo dar gracias que estoy en un país en el cual realmente la salud pública funciona bien, y en ese sentido en el MinSal existe una política que en los consultorios en pediatría siempre el pediatra le toma la presión arterial a los niños. Tal vez no en todos los controles, pero en un control anual, ¿ya? Especialmente si este niño está con sobrepeso. Eso está registrado y la presión se hace un percentil por la edad y por la talla y por el peso. Entonces se aproxima si este niño está dentro de un rango aceptable o no, porque también el chico podría tener un daño renal y una hipertensión. Por lo tanto, lo que tú estás preguntando es atingente, pero no es necesario que el padre lo lleve. Si ya lo está llevando el pediatra, ya existe este control. Los exámenes de sangre dependen. Realmente es poca la población infantil que tiene el colesterol elevado, pero a menos que exista el antecedente familiar. Y ahí es muy importante porque hay que empezar precozmente con un tratamiento que puede ser, por supuesto, primero dieta, pero también hay unos casos alarmantes en los cuales hay que partir con medicación. Pero yo te diría que en general lo de la hipertensión es muy fácil porque ya, como decía el doctor Godoy, muchas veces la preventiva, los chequeos cuando quieren ingresar, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas o quieren ingresar a un trabajo, una actividad como bombero, te hacen el chequeo cardiovascular, nuestro deportista. Por lo tanto, la presión arterial es muy fácil y muchas veces en la casa, tu mamá, tu tía tiene un aparato, trata de seguir las directrices que te dan ellas, que estar sentado, relajado en una mesa, no haberse tomado un café y tomarse la presión. Y los cambios de estilo de vida de las personas, si bien vemos que hoy es mucho más masivo, que vemos gente haciendo actividad física, mejorando la alimentación, pero siguen siendo altos los índices de sedentarismo, no solo a nivel mundial, sino que hablando en Chile. ¿Cuánto influye el cambio de estilo de vida que tenemos que tener para prevenir todos estos problemas cardiovasculares? Totalmente, yo diría que es clave el cambio del estilo de vida. Fíjense que, como conversaba la doctora hace un rato, los factores de riesgo modificables, que son los que uno tiene que atacar, porque el antecedente familiar uno tiene que estar más pendiente, pero eso ya está. Sin embargo, los modificables dependen en gran medida del estilo de vida. La hipertensión arterial se ve más si el paciente es obeso, si es sedentario, si tiene una dieta rica en sal o una mala alimentación general. La diabetes ni que hablar. Pacientes que de etapas precoces de la niñez tienen una mala alimentación rica en azúcares, rico en ácidos grasos saturados. Entonces, eso es lo que nos muestra, bueno, el tabaquismo ni que hablar. Eso nos muestra que el pilar fundamental del tratamiento tiene que estar enfocado en el cambio del estilo de vida. Nos pasa con cierta frecuencia que los pacientes a veces vienen, no, pero ¿qué pastilla puedo tomar? Yo siempre les digo, el pilar del tratamiento de estos factores de riesgo es como un piso con 3 patitas. Uno es los fármacos, otro es la alimentación y otro la actividad física. De tal manera que no hay ningún piso que se sostenga de forma adecuada con una sola patita. Y hay que hacer un tratamiento integral de estas patologías. Hoy vivimos un estilo de vida también donde todo es rápido, todo es permanente. El tema del estrés, ¿cuánto puede influir el estrés también en estas enfermedades cardiovasculares? Por supuesto que el estrés y los cambios de ánimo, también la situación de síntomas depresivos también pueden afectar la parte cardiovascular. En especial, el doctor Godoy, cardiólogo intervencionista, debe saber que muchas veces le han llegado casos de infartos debido a una situación emocional muy impactante, ¿cierto?
o un paciente que está sufriendo una depresión profunda, por ejemplo, por el deceso del cónyuge. En ese sentido, la parte emocional es un ítem muy importante. Uno debe, por supuesto, preguntar en su paciente cómo está esa área. Otra área importante en lo psicológico es el sueño, que está muy en boga en este momento, que es la calidad del sueño, y empezar haciendo preguntas que vayan generando confianza para ver si hay algún síntoma depresivo, algún perfil ansioso del paciente o un mal calidad de sueño, para primero sugerir cosas y si necesita un apoyo psicológico. Porque si tú no controlas esto, tú puedes tener un evento cardiovascular y también se asocia a arritmias cardíacas. Perfecto. Y en el caso de una persona que ya tiene hipertensión, está con tratamiento del diabetes, ¿cada cuánto tiene que ser su chequeo? No sé, tomarse la presión arterial, ver los niveles de colesterol. Me imagino que lo conversan permanentemente con sus pacientes, pero quizás a alguien se le puede olvidar perfectamente. ¿Cada cuánto se tiene que tener un chequeo? ¿Cada 6 meses? ¿Todos los meses? ¿Cómo tiene que ir haciendo esa persona para que tenga ese control permanente para que cuide su salud? A ver, lo primero que nosotros hacemos es atacar al paciente de forma integral, en un grupo interdisciplinario. No somos solo nosotros que vemos el paciente. Lo enviamos a un nutriólogo si tiene sobrepeso, obesidad, a un diabetólogo si tiene diabetes. Fundamental lo que conversaba la doctora del estado de ánimo, si hay ansiedad. Recordaba un podcast de hace un tiempo atrás en relación al estudio del sueño y la patología del sueño de Metz. Es fundamental, la apnea obstructiva del sueño, que se ve cada vez con más frecuencia, aumenta el riesgo cardiovascular. Estos microdespertares generan aumento de un montón de sustancias que hacen que sea más difícil controlar la presión, que sea más difícil controlar el azúcar. Entonces lo que nosotros hacemos es interrogar al paciente, armarnos una idea en conjunto y actuar con distintos profesionales del área de la salud. Si el paciente tiene una diabetes que es difícil de compensar, los veremos en forma más precoz, porque además del diabetólogo también va a tener más riesgo cardiovascular por una diabetes descompensada. Si el paciente tiene todos sus factores de riesgo, todos compensados, está estable, habitualmente los vemos cada 6 meses. Es una buena cifra. Y hoy, ¿cómo está la población en Chile? Ustedes son médicos que también están en la parte pública, también, además de estar trabajando con nosotros en el sector privado. ¿Cómo se está cuidando la población? ¿O aún no toma conciencia? Cuesta, y todos los años obviamente estamos con estas campañas que realizamos en el mes del corazón. ¿Está tomando conciencia la población? ¿Ustedes cómo lo perciben? A ver, son dos cosas distintas. Si tú preguntas si los pacientes o la población general acude al médico, debemos decir que en general los programas de enfermedad crónico, ¿cierto? Que estábamos de lo que estaba hablando justo el doctor Godoy, del paciente hipertenso, diabético, no del paciente coronario que ya tenía un evento y que muchas veces está más sensible y responsable y sabe que tiene que ir a su hospital porque es un centro de atención más secundaria. Pero si tiene hipertensión y diabetes, en general existe la posibilidad del control y en los CEFAM estaba muy bien llevado esto. Sin embargo, hay una alerta porque después del COVID, esta asistencia, estos controles mermaron mucho. Yo te diría que en este momento, recién en este año, ya hemos empezado a volver a los niveles de controles presenciales y de éxito en el control que tuvimos previo a la pandemia, ¿ya? Porque en ese sentido Chile a nivel latinoamericano tiene un muy buen control de estas condiciones generales, ¿ya? Y además que permiten prevenir después un infarto, ¿ya? Ahora, el conocimiento es variable de la enfermedad, porque si tú le preguntas a una persona mayor, ya mayor de 60 años, probablemente va a estar más sensible de todo, va a estar escuchando este podcast, de todas maneras, ¿cierto? Entonces va a estar más sensible frente a la hipertensión porque tiene un amigo o su cónyuge o ella misma es hipertensa y a su vez la enfermedad coronaria le parece más conocida en su entorno. En cambio la gente joven no lo ve tanto, ¿cierto? Tiene otras patologías que lo afectan más. Y la mujer también siente mucho más que puede tener el problema su papá, su hermano, su pareja que ella misma. En ese sentido tenemos no tanta autoconciencia de enfermedad cardiovascular como país, como sociedades, como clínicas, hemos estado un poquito en debe y por eso son tan importantes
estas instancias como para educar a la gente. Te diría que si haces una encuesta te vas a dar cuenta que generalmente las mujeres dicen que no van a tener tanta enfermedad cardiovascular, van a tener más tal vez cáncer o cáncer de mama. En cambio el hombre sí, ¿cierto, Diego? Se preocupa más de que va a morir de un infarto, ¿cierto? Sí, eso es súper importante. La doctora lideró un grupo, hizo una publicación muy interesante al respecto, fue premiada a nivel internacional hace poco tiempo, y efectivamente muestra eso, que hay poca conciencia, no sé si poca, pero hay menos conciencia de la que debería en relación a lo que conversaba Nelson al principio, de que la primera causa de muerte es la enfermedad cardio y cerebrovascular. Sin embargo, en la población ve más cánceres de mama, depresión, muerte violenta, en fin. Hay un montón de otro grupo. Y probablemente eso es porque hay falta de información y también que lo conversábamos en una reunión en un grupo hace unos días atrás, de la educación en los colegios. De esto de educar a los niños en un estilo de vida saludable. Yo creo que eso es lo que en el tiempo genera mayor impacto. Porque hacer que cambie el estilo de vida de alguien de 75 años es mucho más complejo, a no ser, como decía la doctora recién, cuando tienen un evento duro. Cuando el paciente se infarta y se siente con esa fragilidad de lo que le ocurrió, ahí se pueden generar un poco algún cambio de estilo de vida. Pero si no, el foco deberíamos hacerlo en las poblaciones más jóvenes. Ya que lo tocó, doctor, ¿qué es un infarto al miocardio? ¿Y qué lo genera? A ver, el músculo cardíaco, el miocardio, necesita para poder funcionar, entre otras cosas, sangre rica en oxígeno. Cuando se genera un déficit de llegada de oxígeno, por la causa que ésta sea, el corazón empieza a sufrir. Se llama isquemia, no le llega suficiente sangre. Y cuando esto se prolonga en el tiempo y no le llega suficiente oxígeno o sangre oxigenada, parte del corazón empieza a sufrir muerte celular. La mayoría de las causas de infarto son porque la arteria que le da sangre al músculo, que se llaman arterias coronarias, se ocluyen de forma brusca. Una placa rica en colesterol, blanda, como una jalea que se mueve dentro de la arteria en relación al estilo de vida que ha tenido el paciente en general, se rompe y se forma un coágulo y ocluye la arteria. De tal manera que a ese músculo donde la arteria lo nutría con sangre oxigenada, deja de recibirla y ahí se genera el infarto. ¿Y a qué síntomas tenemos que estar atentos? Cuando una persona puede decir, estoy en presencia de un infarto, o un familiar que tenga alguna persona, o si uno va en la calle, perfectamente puede haber alguna persona quizás se aprieta el pecho, dice que no puede respirar. ¿Cuáles son los síntomas a los que uno tiene que estar alerta? Nelson, eso es súper importante, son los signos de alerta que te dicen, y el más conocido o el más clásico es el dolor al pecho, ¿ya? Ahora, este dolor al pecho generalmente lo presentan más los varones que las mujeres, pero es un dolor en el centro, ¿cierto? Que aprieta, que oprime y que por supuesto muchas veces se acompaña o de sensación de desvanecimiento, fatiga, sudoración. El dolor puede ser persistente, puede sentir la persona falta de aire, pero el dolor también puede ser más errático, más atípico. Podría ser un dolor que se traslade y se dirija hacia el hombro izquierdo, hacia el brazo izquierdo o hacia el dorso. Incluso a veces tenemos cuadros de infarto que semejan una gastritis, porque el dolor es un poquito más bajo. En la zona, generalmente las personas sienten cuando tienen un dolor y toman un antiácido, justo en esa zona puede haber un dolor. Por lo tanto, hay que consultar si el dolor persiste, es intenso y además se acompaña de un compromiso del estado general. A veces hay personas que tienen sensación nauseosa y empiezan a acompañarse esto de vómitos abruptos. ¿Se quedan sin aire también quizás? Por supuesto, la sensación de falta de aire, de cansancio, de fatiga brusca acompañado es muy importante. Y ahí hay que llevar inmediatamente, obviamente, a una urgencia ante una cirugía. ¿En qué consiste esta cirugía? Bueno, ahí el tiempo es oro, porque cuanto más tiempo esté tapada la arteria, más sufre el músculo y por ende la cantidad de tejido que muere o que se necrosa va siendo mayor. De tal manera que lo ideal es cuando alguien tiene esta sensación de la pata de elefante en el pecho, en las mujeres un poco más atípico, puede ser más irradiado, en fin, no perder tiempo,
que a veces lo vemos, rápido. Se acuesta a dormir, bueno, y como no se me pasó, 4 horas después consulto. Ante estos síntomas que explicó la doctora, rápidamente ir a un servicio de urgencia. El tratamiento es diverso, pero lo que nos interesa hacer énfasis es en la apertura de la arteria que está tapada. Para eso hay 2 estrategias. Una que es aplicar un fármaco a la vena que disuelve los coágulos, que se ocupa en general en lugares de hospitales más rurales, lugares donde están alejados de un centro, donde se puede hacer el otro procedimiento que les voy a comentar, que es pinchar una arteria, subir unos catéteres hasta el corazón, entrar adentro de las arterias, ver la que está tapada, destaparla y ponerle, dependiendo del caso, pero en la gran mayoría, una malla de metal que se llama stent. Eso se hace en un pabellón especial que es un pabellón de hemodinamia. Por eso depende un poco de la estrategia de la distancia entre el lugar donde consulta el paciente y el centro donde se puede hacer este procedimiento. Si esa distancia es mucha, mejor aplicar el fármaco, que aunque es menos efectivo, es muchísimo más efectivo que no hacer nada. Entonces, de eso depende un poco la estrategia. ¿Qué pasa con Quería decir algo que es muy importante y que es que el infarto agudo miocardio, el que estamos pensando en este momento, es una patología GES. De tal manera que en Chile hay un antes y un después. En ese sentido, siempre había cardiología intervencional y esta alternativa en algunas clínicas o centros hospitalarios a lo largo de Chile. Pero ahora ya es mucho más masivo. Por eso es que el doctor Godoy decía solamente en un lugar rural o en algunos espacios, quizá unas fiestas en la cual hay menos acceso de médico, pero en general hay mucho más acceso para la alternativa intervencional y la persona tiene un derecho garantizado. Por eso es tan importante que es preferible que consulte precozmente y que si tiene el infarto se le hace el diagnóstico con las alternativas que son el electro, algunos marcadores sanguíneos, y si no se va a ser despachada a la casa. Pero va a tener la posibilidad de haber llegado precozmente y va a tener un derecho garantizado. Eso es súper relevante. Esto del GES le asegura al paciente un diagnóstico y un tratamiento oportuno. De tal manera que independientemente de la previsión que tenga el paciente, tiene que concurrir a el centro asistencial de alta complejidad más cercano al lugar donde esté. Porque el GES lo va a cubrir desde el punto de vista de estas garantías en cualquier parte. Se fija, lo importante es acercarse rápidamente y actuar rápidamente. Eso es lo que ha permitido que esta patología esté en el GES y que eso es extremadamente relevante. Y que haya cambiado la mortalidad en Chile también por el infarto. Hay una mortalidad que es previa, que la gente no consulta, porque consulta tardío, porque nunca pensó, fue muy súbito. Pero cuando ya llega al centro hospitalario, la mortalidad en Chile cambió gracias a esta garantía. ¿Cómo es la vida de un paciente post-infarto después de esta cirugía? ¿Cómo su calidad de vida cambia mucho? Mira, Nelson, en ese sentido hay que ser cuidadoso porque hay distintos aspectos. Si una persona consultó precozmente, por ejemplo, lo atiende el doctor Godoy rápido, muchas veces la extensión del infarto es muy limitada. Y es igual como una cicatriz, como que tú hubieses estado, tuviste una quemadura, pero alcanzaste a salir rápido y la quemadura fue limitada, superficial. Tú vas a tener un regeneramiento de la piel, no vas a tener mayor problema. En cambio, entonces si fue un infarto que se atendió precozmente, va a haber muy poco territorio dañado. Y eso significa que la bomba estructural, porque el corazón tiene esa capacidad, ¿cierto?, de expulsar sangre para el territorio general, ¿cierto?, el resto del cuerpo, va a estar funcionando perfectamente bien. Lo más importante va a ser preservar que este stent que ha sido colocado se mantenga en el tiempo y ser adherente a la terapia farmacológica que le indique el doctor, ¿ya? Que podemos conversar después al respecto. Pero en general el paciente puede no sentir mucha diferencia del antes al después, excepto esta sensación de haber tenido un evento muy fuerte de estrés que lo hace tomar conciencia de lo que es la enfermedad. Ahora, lamentablemente también nos toca la otra cara de la moneda, que son pacientes que consultaron muy tarde
que se les da una revascularización, pero la llamamos revascularización tardía, en que han perdido un territorio, de tal manera que ya el corazón ya no es el mismo, no está regenerado y existe una falta de sincronía en la expulsión de la sangre y el paciente relata al alta que se siente más cansado y puede tener lo que se llama insuficiencia cardíaca o puede tener enfermedad coronaria más extensa que igual está produciendo una calidad de vida menor. En ese caso, el paciente todos los pacientes van a necesitar una terapia farmacológica apropiada para mantener permeable el stent, y lo otro es la actividad física. También acorde, indicada por el staff de kinesiólogos expertos en esta área, acorde a la capacidad contráctil del corazón, se le va a indicar cómo retoma su actividad física. Y es muy importante la rehabilitación cardíaca en esos pacientes. Yo diría, Nelson, que hay 3 aristas que son relevantes después de que uno tiene un infarto. Uno es que no se tape las mallas que colocamos dentro de las arterias del corazón. Arista 1. Arista 2, lo que es la rehabilitación posinfarto, que es clave. Tiene un auge en el mundo de hace años, no es algo nuevo, y genera un impacto muy positivo en la calidad de vida posterior al infarto de estos pacientes. Y lo tercero es que hay que recordar que las arterias se enferman todas. Algunas gritan primero, pero todas están enfermas. Entonces, el control de los factores de riesgo, que ahora ya se llama prevención secundaria, porque el paciente ya tuvo un evento, es clave. Porque el riesgo de tener algún otro evento vascular es más alto cuando uno ya ha tenido, por ejemplo, un infarto. Entonces, esas 3 aristas hay que siempre tenerlas presentes y por ende el tratamiento que hacemos apunta a todo eso. Para ir cerrando, y muy importante lo que señalaba hace poquito de la hemodinamia. Nosotros ya tenemos una unidad y un equipo de angiógrafo y la importancia de contar con ese equipo en una institución también para pacientes que en algún momento requieran de esto, doctor. Sí, gracias a Dios estamos con el equipo a puertas de ponerse en marcha ya. Claro, esto es clave, principalmente porque estos pabellones de hemodinamia hoy en día también trabajamos en equipo con otros profesionales de la salud. El tratamiento del infarto, como acabamos de conversar, es fundamental tener un pabellón para poder actuar precozmente y restablecer el flujo en esa arteria ocluida. Ocurre lo mismo con el accidente cerebrovascular, que debe ser aún más precoz el tratamiento porque el cerebro es más frágil a la falta de oxígeno. También contamos entonces con lo que son neuroradiólogos intervencionales. Enfermedad de las extremidades inferiores, les comentaba recién, las arterias se enferman todas. El paciente con infarto diabético también tiene problemas a las arterias de las piernas. Por eso también se trabaja con vascular periférico, para poder abordar al paciente con enfermedad vascular desde todas las aristas en las que se puede en este tipo de pabellón. Yo quiero agradecerle a ambos la presencia en este podcast muy importante, pero donde yo creo que quedan muchos temas por hablar de enfermedades cardiovasculares, pero para ir cerrando y brevemente entonces, doctora, ¿cuál sería el consejo a quienes nos escuchan, sean jóvenes, sean mayores, sean adultos mayores, para prevenir el tema de las enfermedades cardiovasculares? 2 consejos. Uno que es el reforzar el estilo de vida saludable, que la verdad es que no es difícil en un país como el nuestro, donde hay alimentos tan saludables como son abundancia de vegetales, abundancia de frutas, pescados. Esa es la alimentación mediterránea, la dieta mediterránea que ha probado mejorar mortalidad. Hay estudios preciosos, especialmente en España, de tal manera que uno debe empezar desde joven a tratar de eliminar las grasas saturadas, la comida rápida y intensificar este tipo de dieta. Para las madres, proponerla en su casa también, porque uno tiene que dar el ejemplo. Y la actividad física. Eso es muy importante porque los chequeos son importantes, pero uno puede partir mucho antes, usando la prevención y la prevención del estilo de vida, como decía el doctor Godoy. Y es por eso que las sociedades de salud, por ejemplo, la Asociación Americana Corazón, dice que una salud óptima cardiovascular tiene que tener la dieta saludable y una de la otra el sueño, y lo otro muy importante es
libre de tabaco y ejercicio. Perfecto. Yo agradezco entonces a los cardiólogos de Clínica Med, la doctora Paola Barleta, por acompañarnos en la jornada de hoy, y también el doctor Diego Godoy, y los dejamos invitados para un próximo capítulo de Conectados con tu Salud, donde hablaremos de muchos temas interesantes para compartir aquí en Clínica Med. Que esté muy bien. Clínica Meds presentó Conectados con tu Salud, el podcast de Clínica Meds, donde conversaremos sobre temas que serán de gran ayuda para el cuidado de tu salud y la de tu familia.